Señor, un saludo a todos nuestros hermanos que nos ven por los medios y nos escuchan también a esta hora. Que sea Dios obrando de una manera especial en nuestras vidas. Bueno, saludo para todos los que están viajando también y que nos escuchan por estos medios hoy. Un abrazo especial para todos. Bueno, vamos a ir a la palabra del Señor hoy. Continuamos con el Evangelio de San Mateo, capítulo 23, verso 13 al 15. Mateo, capítulo 23, versos 13 al 15. Y vamos a orarle al Señor por esta palabra para que Dios hable hoy a nuestro corazón. Padre, gracias, Señor, por traernos hoy para hablarnos, Padre. A veces pasamos dificultades que no entendemos, Señor Dios, pero que tú las usas, Señor, para pulir nuestro corazón, para limpiar nuestra alma, para llevarnos, Señor, a entender que toda nuestra dependencia como cristianos está en ti, Señor. Por eso te adoramos, Señor, en esta mañana. Y te pedimos, Señor, que tu misericordia, tu gracia y tu amor estén con nosotros en este día. Señor, solo tú eres santo, solo tú eres bueno, Dios. Y por eso, Señor, estamos en tu presencia, diciéndote cuán bello eres tú, Señor, en toda la tierra. Que nos hablas, que nos diriges, Señor, que nos enseñas, Señor, a apartarnos de la hipocresía, de la frialdad, para venir al fuego de tu palabra, el fuego de tu espíritu, a ese gran amor, Dios, que tanto nos das cada día, Padre. Te lo pedimos en Cristo Jesús, que nos hables en esta mañana. Gracias, Señor. Mateo capítulo 23, verso 13 al 15, nos dice la palabra, la cual leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Mas hay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque erráis el reino de los cielos delante de los hombres. Pues ni entráis vosotros, ni dejáis entrar a los que están entrando. Hay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque devoráis las casas de las viudas, y como pretexto hacéis largas oraciones. Por esto recibiréis mayor condenación. Hay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque recorréis mar y tierra para ser un prosélite, y una vez hecho, le hacéis 2 veces más hijo del infierno que vosotros. Amén. Gloria a Dios. Pueden sentarse, mis hermanas. Tenemos un título hoy, es lo que el Señor le habló aquí a los fariseos y escribas de su época, las religiones de su época, y es la hipocresía y sus consecuencias. La hipocresía y sus consecuencias. A veces, sin darnos cuenta, muchas veces creemos estar caminando bien con Dios y nos basamos en interpretaciones personales, muchas veces porque somos rápidos para interpretar la palabra del Señor, pero no nos damos cuenta que nos pasa lo que pasaba con los religiosos de la época de Jesús, que interpretaban la palabra a su manera. Si bien tenían mucha sabiduría, no obedecían a Dios. Entonces el Señor los llamaba como hipócritas, religiones con estatutos de hombres, pensamientos de hombres, que nada tenían que ver con la enseñanza de la ley de Dios. En esencia, la hipocresía se deriva del término griego que se usa para decir actor. Entonces a veces somos actores cristianos, pero realmente no somos obedientes cristianos. Decíamos ayer que hablamos de esto y decíamos que hay cristianos empíricos y hay cristianos profesionales.
El cristiano profesional es aquel que se prepara. Nosotros necesitamos muchas áreas de preparación cuando uno sale de su profesión, cualquier profesión. Para ser un buen profesional, ¿qué requiere? Especialización y maestría hoy en día, ¿cierto? Entonces, cuando nosotros hacemos esas dos cosas, las personas o las empresas o los lugares donde tenemos que ir a poner nuestra profesión al servicio de otros, valoran eso por la preparación que tenemos. Cuando no lo hacemos, entonces solamente somos profesionales y no tenemos el mismo valor que los que se preparan pues con sus maestrías. Y es importante que nosotros entendamos que el apóstol Pablo dice que la vida cristiana es una profesión. Y somos profesionales o somos empíricos, porque ¿qué es un empírico? Ya ustedes lo saben, son personas que valiéndose de muchos datos, hoy en día incluso a través del internet bajan esos datos y demás cosas, y sirven y hacen cosas que tienen que ver con el área, en cualquier área, pero son personas empíricas. Anteriormente habían los farmacéuticos que ellos formulaban a las personas que iban a sus droguerías o farmacias, pero ellos no era que hubieran hecho una carrera, eran empíricos, habían estudiado libros y demás cosas y eran empíricos, no tenían ningún título profesional. Eso nos pasa en la vida cristiana. La vida cristiana no es un pensamiento de hombres como ocurría con los fariseos, que Dios los llamaba hipócritas. La vida cristiana no es una interpretación de hombres. La vida cristiana no es el acomodar nuestra forma de vida a como nosotros queremos servirle a Dios, sino como Él nos exige. Por eso muchas veces nos volvemos actores como cristianos. Yo soy cristiano, pero qué delicado es decir que soy cristiano, porque tengo que demostrar con mi vida que realmente soy cristiano. Yo no puedo decir que soy cristiano cuando vivo una vida totalmente diferente o alejada de Cristo o del orden de Cristo. Entonces nos volvemos buenos actores. Literalmente también en griego, uno que usa en esta palabra hipocresía se refiere a uno que usa máscaras. La máscara que se ponen las personas, se ponen ¿para qué? Para aparentar. Pronto me pongo la máscara de Superman para hacerle creer a los demás que estoy vestido de Superman. Pero ojo, estoy diciendo que estoy vestido de Superman, pero realmente no soy Superman. La vida cristiana es exactamente lo mismo. ¿Realmente tengo una máscara o soy un verdadero cristiano? Y eso se ve en mi profesión de fe, mi profesión cristiana. ¿Soy un cristiano con título, con preparación, con especialización, con maestría? ¿O solamente soy un cristiano porque quiero llamarme cristiano, como el farmacéutico que quiere hacerse llamar médico? ¿Qué soy realmente? En otras palabras, la hipocresía es alguien que finge ser lo que no es. La Biblia considera la hipocresía un pecado. No le agrada a Dios y lo considera un pecado. Romanos capítulo 2, verso 1, mirámoslo ahí. Dice: por lo cual eres inexcusable, hombre, quien quiera que seas tú que juzgas, pues en lo que juzgas a otro, te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas haces lo mismo. ¿Sí? A veces nos ponemos a mirar a los demás y a juzgar a los demás y a decir: este es cristiano, no es cristiano, dice ser cristiano, pero mire cómo actúa. Pero realmente no nos miramos a nosotros mismos. Y cuando yo hablo de otra persona, estoy hablando
estoy demostrando que soy un juez de otros y no soy un seguidor de Cristo. Y Dios en la vida cristiana no me llama a ser juez. Dios en la vida cristiana me llama a desarrollar mi profesión de fe en amor, en justicia, pero sobre todo en humildad. Y no hay humildad cuando nosotros juzgamos a otros. Por eso tenemos que cuidarnos de eso. Hay dos formas en que se puede presentar la hipocresía. La hipocresía que dice apreciar a alguien, pero que en cualquier oportunidad está traicionando su confianza. Yo aprecio a mi hermano mucho, pero en cualquier oportunidad me encuentro con otras personas y resulto hablando mal de esa persona que digo apreciar. Eso es hipocresía y estoy dañando la imagen de una persona. Y no solamente eso, sino que estoy reduciéndome a nada cuando me pongo a hablar mal de los demás. La hipocresía segunda, o el segundo punto de la hipocresía, sería mirar a los demás como inferiores, sabiendo que nosotros mismos somos imperfectos. Y es lo que les decía ahorita, es decir, estar en un lugar mirando y diciendo, no, ese hermano mire que lo que hace y eso que dice que es cristiano. ¿Y quién soy yo para juzgar? Yo vengo a la iglesia a adorar a Dios, a recibir la enseñanza de Dios o a ser juez de los que vienen a la iglesia. Porque si vengo a ser juez de los que vienen a la iglesia, estoy perdiendo el tiempo. Y no solamente eso, sino que me estoy condenando a mí mismo sin darme cuenta. En Mateo capítulo 7, verso 3 al 5, dice, ¿por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas a ver la viga que está en tu propio ojo? ¿O cómo dirás a tu hermano, déjame sacar la paja de tu ojo, y aquí la viga en el ojo tuyo? Hipócrita, saca primero la viga que está en tu propio ojo, y entonces verás bien para sacar la paja de tu hermano. Y es que, ¿quién es más culpable? ¿El que tiene el defecto o el que lo está juzgando? El que lo está juzgando, ¿cierto? Entonces tenemos una viga profunda ahí en el corazón y solamente estamos mirando la paja del otro hermano. Y Dios no nos llama a eso. Dios nos llama a que nosotros vivamos en el amor de Cristo. Mire que Jesucristo no miró los errores de quienes lo rodeaban, porque si los hubiera visto, Judas no hubiera permanecido con él. ¿Sí? Él los conocía y sabía lo que iban a hacer, pero no se puso a juzgarlos y mucho menos a hablar de ellos frente a los otros, ¿no? Él sabía que todo eso se tenía que cumplir. ¿Y qué hacía? Los miraba con amor, les enseñaba, les mostraba la palabra, esperando a ver si había una conversión en el corazón de ellos. Y una de las cosas que deja clara es cuando confrontó a Pedro, que Pedro le dice, yo mi vida daré por ti. Y él le dice, antes de que cante el gallo, cuando me tengan allá maltratándome, antes de que cante el gallo 3 veces, antes de que cante el gallo, perdón, ya me habrás negado 3 veces. ¿Sí? ¿Eso qué significaba? Que él conocía el corazón de las personas, pero se los decía directamente a ellos, no estaba juzgando a otros. Y es ahí cuando nosotros tenemos que aprender eso. Si yo tengo algo en contra de alguien, es mejor que ir a esa persona con la que yo siento esa molestia y hablar con ella y no mandárselo decir con otros. O lo que les decía ayer es decir, no, mire que es que por ahí están diciendo que la hermana, que usted es esto y aquello. No, hermano. La palabra, les enseñaba ayer que la palabra de Dios dice que Él no nos dio espíritu de ¿qué? De cobardía, sino poder de amor y dominio propio.
¿Eso qué significa? Que cuando yo uso ese tipo de cosas soy un cobarde frente a los ojos de Dios. No tengo la capacidad para enfrentar a la persona y decirle lo que siento. Y entonces tengo que decirles que fulano de tal dijo que usted era así. O por ahí se está hablando que usted era así. Y eso se llama hipocresía. Eso se llama hipocresía. Eso no tiene otro nombre. Entonces nosotros tenemos que aprender a ser cristianos íntegros, de profesión, no empíricos. Aquellos que toman, ¿qué es un empírico cristiano? Es aquel que toma lo que le conviene ahí de la Biblia, se graba casi las promesas bíblicas, es lo que más tiene grabado, pero no piensa en las exigencias. No, solamente está ahí, hace oraciones e incluso muchas veces hasta largas al Señor, hace ayunos y demás cosas, pero realmente no está viviendo la profesión cristiana. No la está viviendo. Y Dios quiere que la vivamos, ¿verdad? Dios quiere que vivamos en integridad con Dios. Tenemos que vivir en integridad con el Señor. Y en integridad es que no podemos tener defectos delante de Dios. Claro, cuando llegamos a Él estamos llenos de defectos. Pero ¿qué es lo que tenemos que hacer? Limpiarnos de eso, ¿cierto? Para eso nos dejó las normas específicas. Es ahí lo importante de prepararnos bien. Y es hacer esos discipulados, profundizar en la palabra, mirar qué dice cada versículo, qué es lo que Jesús quiso decir con cada versículo. Y no ser esos empíricos que leemos la Biblia y leyendo la Biblia nos coge hasta sueño. Hablamos ayer también de eso, y es que cuando uno escudriña la Escritura, cuando uno está escudriñando la Escritura, profundizando en ella, puede pasar una noche y no se dio cuenta qué horas pasó, y se trasnochó y no se dio cuenta que se trasnochó. ¿Por qué? Porque cada vez le encuentra más gusto a lo que está buscando, a lo que está entendiendo. Y entonces eso, escudriñando la Escritura, nunca nos permite dar sueño, porque estamos en esa comunión y revelación del Espíritu Santo de Dios. Pero cuando leemos la Escritura así por leerla, entonces nos sentamos a leer la Escritura y quedamos dormidos. ¿Por qué? Porque estamos leyendo, no estamos extrayendo, no estamos discerniendo las cosas. Dios nos pide 3 cosas: conocimiento, sabiduría e inteligencia. Y muchos nos quedamos en el primero, en el conocimiento. Y cuando tenemos conocimiento, entonces nos da sueño, porque leemos y leemos y nos da sueño. Yo sé que a muchos les ha pasado eso. A mí me pasó hace mucho tiempo. Yo me sentaba a leer la Biblia y quedaba dormido. ¿Por qué? Porque no escudriñaba la Escritura, porque no profundizaba en ella, porque no era buen estudiante, sino que me dedicaba solamente a buscar lo que me parecía, o a leer algún libro que como que me gustaba, y finalmente no terminaba haciendo nada. Eso se llama hipocresía, hermanos. Entonces necesito ir a la inteligencia, a la sabiduría para llegar a la inteligencia. Necesito conocimiento, sabiduría e inteligencia. Cuando es el conocimiento, es mi profesión en sí, mi profesión como cristiano. Tal vez ya conozco de Dios. Cuando voy a la sabiduría, estoy haciendo que una preparación. Estoy avanzando en mi profesión. Y la sabiduría ya la encuentro, la inteligencia ya la encuentro en la maestría. Tengo que pasar esos 3 casos, o hacer esos 3 pasos para poder entender a Dios. De lo contrario, yo siempre que lea la Escritura voy a tener con qué cuestionar a Dios, porque le he leído.
Entonces yo puedo cuestionar a Dios, y porque están pasando estas cosas, y porque aquello, y porque los niños se mueren, y porque maltratan los niños, y porque ciertas cosas, porque los ancianos, porque incluso hoy en día, porque los animales y demás cosas. Me la paso es cuestionando a Dios. Pero cuando yo tengo el conocimiento profundo de la Escritura, ya no cuestiono a Dios. ¿Saben por qué? Porque tengo mi profesión en una preparación bien hecha. Y entonces ahora entiendo la razón por la que pasan las cosas. Y eso es lo que Dios quiere de mí, que me prepare bien. Por eso el Señor dice en Juan 5:39 que escudriñemos las Escrituras, porque ahí que dice, nos parece que tenemos la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de Él. ¿Cómo hago yo para conocer una persona si no tengo el testimonio de Él? Necesito el testimonio, y ese testimonio muchas veces, cuando un empleado va a una empresa hoy en día, le exigen, no siempre lo han exigido, una hoja de vida para conocer su testimonio de vida como profesional, como persona. Y Jesús expone su testimonio ahí. Su hoja de vida es la Biblia. Ahí está. Cuando nosotros lo leemos, lo profundizamos, lo averiguamos, la hoja de vida, ¿qué hacen con ella? Llaman, averiguan, que realmente investigan, que realmente lo que dice ahí sea cierto, que esa persona sí es lo que dice ser en esa hoja de vida, y comprueban que sí o que no. Entonces mis amados, podemos nosotros comprobar quién es Jesús para nosotros en este tiempo y en todos los tiempos. Y a veces no recibimos las bendiciones de Dios porque no conocemos la verdad de Dios, y por lo tanto lo hacemos de una manera inequívoca. La hipocresía entonces se refleja también en quienes dicen amar a Dios pero no aman a sus hermanos. Y eso es algo que se ve mucho en la iglesia, ahí en 1 de Juan 4:20. Perdón, me salté aquí, Mateo 15, 8 al 9. Vamos a leer aquí Mateo 15, 8 al 9, que nos dice. Uy, me salté harto. Isaías 29, 13. Bien, gracias mis hermanos. Isaías 29, 13. Isaías 29, 13. ¿Qué dice Isaías 29, 13? Dice pues el Señor, este pueblo de labios se acerca a mí, con su boca y con sus labios me honran, pero su corazón está ¿qué? Lejos de mí, y su temor de mí no es más que un mandamiento de hombres que les ha sido enseñado. O sea, yo voy a una iglesia por cumplir, pero cuando estoy aquí en el servicio tengo mis pensamientos en qué voy a hacer de almuerzo, ¿sí? En que se me vinieron los servicios que esta semana hay que pagarlos, qué voy a hacer mañana que es día festivo, cómo voy a solucionar mis deudas esta semana. Realmente no estoy aquí, y a eso es que se refiere el Señor. Más que de cuerpo, Dios nos quiere de corazón. Y entonces, ¿por qué dice que estatutos de hombres? Porque realmente es lo que yo creo de la manera en que puedo agradar a Dios es esa. Y es, vengo a la iglesia, me siento ahí, escucho, si es que le escucho o estoy pensando en otra cosa. Y el Señor dice, su corazón está lejos de mí. No estoy recibiendo la palabra de Dios. Y dice, y su temor de mí no es más que mandamientos de hombres, es lo que piensa, lo que otros de pronto le han dicho. Y cree que venir a sentarse aquí ya le agradó a Dios. No, cuando tú salgas de aquí, debes saber qué te enseñó el Señor. Debes saber que realmente cuando tú estás ahí y estás concentrado en la palabra del Señor, sabes si le están leyendo la palabra de Dios o solamente le están diciendo alegorías.
porque estás de corazón ante Dios. Siglos más tarde Jesús también expresó esta hipocresía a los líderes religiosos en Mateo 15, 8 al 9, donde dice: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí, pues en vano me honran enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Y esos mandamientos de hombres es que yo voy a la iglesia, cumplo con ciertos requisitos que yo pienso que son, ni siquiera estoy seguro si lo estoy haciendo bien, sino que yo pienso que son porque alguien me ha dicho que esa es la manera de acercarme a Dios. Pero pasa el tiempo y ¿qué hay en mi corazón? ¿Hay limpieza o hay suciedad? Y tal vez hay mucha mancha en nuestro corazón. Hay demasiada mancha en nuestro corazón. Empezando, ¿por qué? Porque no he podido perdonar a alguien. Porque hay rencor en mi corazón por alguien. Y sería bueno que nosotros miráramos qué hay en nuestro corazón. Yo no puedo decir aquí, venir y levantar las manos al Señor y gritar y saltar y cantar. No es que diga que esté mal eso, no, está bien. Pero no puedo hacer eso cuando tengo rencor hacia otras personas. Porque eso me hace hipócrita. Cuando no puedo hablar con alguien. Cuando alguien me ha ofendido y no lo he podido perdonar. O cuando he ofendido a otros y ni siquiera he ido a pedirles perdón. Entonces, es ahí lo que nos enseña 1 Juan 4:20. ¿Qué dice 1 Juan 4:20? Si alguno dice, yo amo a Dios y aborrece a su hermano, ¿qué es? Mentiroso, ¿verdad? Pues el que no ama a su hermano, a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Tú no puedes amar a tu hermano, tú no puedes perdonar a tu hermano. ¿Cómo puedes entonces amar a Dios? Dios es amor. Significa que si yo estoy lleno de Dios, entonces lo más correcto es que lo demuestre con amor. Entonces era cuando les decía, nuestra vida no se puede reflejar, nuestra profesión no se puede reflejar, nuestra profesión como cristianos no se puede reflejar solo con palabras, hay que hacerla con hechos. Si mi hermano es ingeniero y va y lo contratan porque dijo que era un buen ingeniero, y va y se pone a hacer las cosas y no las sabía hacer, entonces, ¿qué pasó? O se le presentó una dificultad grande que no la pudo resolver y la empresa que lo contrató va a decir, pero nosotros tenemos un ingeniero, ¿cómo no se pudo resolver eso? Y es porque tal vez no era ingeniero. Estoy hablando de una persona que dice haber sido ingeniero o ser ingeniero, pero no lo es. ¿Por qué? Porque no lo puede demostrar con sus hechos. Entonces, a una empresa lo que le vale es el testimonio, lo que hace, lo que demuestra como profesional. ¿Qué es lo que vale ante la empresa de Dios? Lo que demostremos como profesionales cristianos que somos, no lo que digamos, porque las palabras se pueden decir muchas veces de muchas maneras. Yo puedo decir, soy un excelente cristiano porque voy a la iglesia, además hasta sirvo en la iglesia, pero realmente no soy esa persona. Con mis hechos demuestro totalmente lo contrario. Por eso el Señor les decía ahí a los fariseos que eran hipócritas, porque ellos hacían eso. Le imponían a la gente yugos que ni siquiera ellos podían cargar, dice la palabra. Y Dios
no veía eso con buenos ojos, como no nos ve a nosotros con buenos ojos cuando decimos ser cristianos, pero nuestra actitud es totalmente diferente. En Mateo capítulo 23, verso 28, Dios muestra que un hipócrita puede parecer justo externamente, pero solamente no es más que una fachada. Dios nos libre de ser una fachada de cristiano, ¿no? O cristianos de fachada, que aparentamos ser muy bonitos, pero realmente dentro de nuestro corazón está lleno de odio, de rencor, de amargura, a causa de algunas cosas que nos han pasado. Mateo 23, 28 dice: así también vosotros por fuera a la verdad os mostráis justos a los hombres, pero por dentro ¿qué? Llenos de hipocresía e inequidad. Y eso es lo que hay que evitar en nuestra vida, ¿cierto? Que eso no pase en nosotros, que realmente seamos profesionales auténticos. Jesús en su ministerio terrenal tuvo muchos enfrentamientos con los líderes religiosos. Estos eran bien versados, eran estudiados académicamente en las escrituras, incluso celosos para cumplir cada letra de la ley. Pero mire lo que pasaba, sin embargo, buscaban acomodarla activamente con deficiencias que les permitían quebrantar el espíritu de la ley. ¿Y cuánto nos pasa eso? Que conocemos muy bien la palabra del Señor, que nos hemos profundizado en ella, pero no la obedecemos. Y es porque nos hemos dedicado a leer, pero no a profundizar en ella. Y entonces eso nos deja con deficiencias espirituales. A menudo aquellos demostraban una supuesta espiritualidad, me refiero a los fariseos del tiempo, compasión a sus semejantes con el fin de recibir elogios de otras personas. ¿Cuánto sabe el señor fulano de tal, el siervo tal? Pero luego van y miran su vida y no se parece a lo que él ha demostrado en exposición de sabiduría. Entonces el buen profesional cristiano debe estar acoplado una cosa con la otra. Tiene sabiduría y tiene vivencia también. Eso es lo que Dios quiere de nosotros. Lucas capítulo 18, versos 11 y 12 nos muestra un ejemplo aquí. Y dice: el fariseo puesto en pie oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano. Y entonces, ¿eso le agradó al Señor? No, no le agradó al Señor, porque aquí este varón estaba ¿cómo? Juzgando a los demás, creyéndose muy justo. Y cuando me creo justo, soy más injusto que cualquiera de los otros, ¿no? Entonces, tengo que apartarme de esa opinión personal de que soy un excelente cristiano, cuando realmente no, con mis hechos no lo puedo demostrar. Jesús denunció su comportamiento en términos muy claros de este varón que se paró allí a juzgar a otros, y señalando que la justicia y la misericordia y la fe son más importantes que buscar una perfección basada en estándares incorrectos. Yo estoy buscando estándares incorrectos solo para agradarle a los demás o para mostrar como lo que no soy, pero eso no es lo que Dios quiere de mí. Más bien hable poco y demuestre mucho. Esto es lo que Dios quiere: hablar poco y demostrar mucho.
Mateo capítulo 23, verso 23, ¿qué les dijo a ellos? Él los confrontó aquí a aquellos religiosos, como nos confrontaría a nosotros en este tiempo. Ay de vosotros, dice, escribas y fariseos hipócritas, porque diezmáis la menta y el eneldo y el comino y dejáis lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. ¿Qué es lo más importante de la ley? Ser justos, ser misericordiosos y mantenernos en fe. ¿Y qué es fe? Romanos 10:17 dice que es aquella que viene de la palabra de Dios. No la que yo creo que es fe, no, es aquella que me llena y que viene de la palabra de Dios. Cada versículo bíblico, cada parte bíblica que yo puedo memorizar me fortalece en fe. Eso me llena de fe. Jesús entonces deja en claro que el problema no era con la ley, sino con la forma en que los fariseos implementaban esta ley. Razón por la que hoy en día la palabra fariseo se ha convertido en sinónimo de hipócrita. La hipocresía tiene sus consecuencias. ¿Cuáles son esas consecuencias? Vamos a mirar ahí Proverbios capítulo 11, verso 9. El hipócrita con la boca daña a su prójimo, mas los justos son librados con la sabiduría. Dice, ¿qué hace el hipócrita? Con la boca que hace, daña a su prójimo. Y se daña a sí mismo, porque cuando el prójimo se da cuenta que es hipócrita, no va a querer tener nada contigo. Pero dice, mas los justos son librados ¿cómo? Con sabiduría. ¿Qué nos saca de la hipocresía y nos vuelve justos? La sabiduría, ¿verdad? La sabiduría. Eso nos saca de la hipocresía y nos hace justos. Primera de Pedro capítulo 2, verso 1 al 3. ¿Qué nos pide Dios? ¿Qué nos pide Dios ahí en Primera de Pedro capítulo 2, verso 1 al 3? Dice que debemos desechar pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas detracciones. ¿Y qué tenemos que hacer para esto? Desear como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación, si es que habéis gustado la benignidad del Señor. Mire que deja un cuestionamiento ahí. Dice, si es que habéis gustado la benignidad del Señor. Entonces, ¿qué nos ha llevado? Dice, si tenemos envidia, si tenemos malicia, si tenemos envidias, detracciones, ¿qué somos? Hipócritas. Somos hipócritas. ¿Y qué tenemos que hacer? Significa que entonces no hemos nacido de nuevo. Es lo que la palabra nos dice ahí. No hemos nacido de nuevo y tenemos que desear, dice, como niños, la leche espiritual no adulterada, porque somos especialistas y nos encanta. La iglesia cristiana le encanta la leche adulterada. Le encanta la leche adulterada. Le encanta que le hablen que va a tener dinero, que va a tener viajes, que le adivinan el futuro. Le encanta que le digan profecías falsas. Le encanta ver caer a la gente. Le encanta ver a la gente hablar toda trabando una serie de cosas que dicen hablar en lenguas. Todo eso le encanta. A la iglesia, el 70% de la iglesia está en este error. ¿Y qué tenemos que hacer? Nacer de nuevo. Tenemos que nacer de nuevo. Cuando yo ando en todo este tipo de costumbres que ya les mencioné, no puedo decir que soy un cristiano nacido de nuevo, porque realmente no he nacido de nuevo. Tengo entonces que buscar la leche espiritual sin adulterar, aquella que el mismo Jesucristo me le explica. Yo no necesito interpretaciones de hombres. Pero hoy en día estamos leyendo, y no todos, pero la gran mayoría está leyendo más los libros que se escriben en interpretación de hombres que la Biblia misma.
no entienden 66 libros que hay ahí en la Biblia y sí van a buscar las interpretaciones de los hombres. No han tenido el tiempo para escudriñar todos los libros de la Biblia y sí van a buscar interpretaciones de los hombres. Las interpretaciones de los hombres son buenas en nuestra vida académica, profesional, terrenal. Excelente, porque ahí aprendemos a ser buenos profesionales. Pero en la profesión cristiana no, hermanos. En la profesión cristiana tenemos 66 libros que nos forman, nos dan especialización y maestría ahí, y hacen que nuestra vida realmente cambie para el bien no solamente nuestro con Dios, sino con la sociedad. Por eso tenemos que buscar, dice, si es que habéis gustado la benignidad del Señor, ¿sí la han? Porque a lo mejor no, es lo que nos quiere decir aquí. Como hijos de Dios, entonces, mis amados, estamos llamados a dejar la hipocresía y esforzarnos por la santidad. ¿Qué dice Primera de Pedro capítulo 1, verso 14 al 16? Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes tenías, cuando, estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. Entonces, a eso es que nos llama el Señor, a ser buenos profesionales cristianos. Que el amor que profesamos sea sincero y no hipócrita. Que si abrazamos al hermano para poderle decir que Dios te continúe bendiciendo, sea un abrazo sincero y no hipócrita. Romanos capítulo 12, verso 9, ¿qué nos dice? Que el amor sea como sin fingimiento, aborreciendo lo malo y siguiendo lo bueno. Así que todo lo que hagamos debe ser coherente con lo que vivimos y somos en Cristo. La actuación es para el teatro de los impíos, no para los hijos de Dios. Nosotros no podemos ser actores cristianos. Tenemos que ser cristianos de profesión, vivir la autenticidad de la palabra del Señor. La verdadera justicia proviene de la transformación interna del Espíritu Santo y no de un ajuste externo o un conjunto de reglas que nosotros mismos imponemos. No, debe ser el Espíritu Santo y sus normas lo que me cambien, lo que cambie en mi vida, no otra cosa, no lo que el hombre me dice que debo ser o no ser. Cuando alguien me dice, mire, usted tiene que cambiar esto o aquello, dile, ¿y eso dónde está escrito? Yo quiero mirar que Jesús me enseña que yo tengo que cambiar eso. Y cuando ya lo ves ahí en la escritura, entonces sabes que sí, que lo tienes que cambiar, ¿cierto? Entonces, cuando nos hacemos profesionales, hemos recibido todo un manual y sabemos cómo actuar en nuestra profesión, porque nuestra carrera fue todo un manual que nos hizo profesionales. Ahora somos nosotros el manual. Nosotros tenemos el manual de Dios como profesionales cristianos. Y Él espera que un día nosotros seamos ese manual para otros. Que podamos mostrarle dónde está, porque ya sabemos. Y entonces eso sí cambia vidas. Eso sí hace personas diferentes. Eso sí hace cristianos profesionales auténticos, no empíricos, auténticos, profesionales, con especialización y con maestría. Y eso le agrada a Dios. El Señor no soltó a los apóstoles, sino hasta durante 3 años y medio los tuvo ahí con Él y les enseñó, los preparó, les dio la carrera, los especializó y les dio la maestría para que trabajaran. Y gracias a esa especialización
hoy en día la iglesia de Cristo existe. Porque los dejó bien preparados. El manual ya eran ellos. El manual era Cristo, pero se refería, se manejaba o se revelaba a través de ellos. Entonces, eso es lo que Dios quiere de nosotros. Dios está buscando profesionales auténticos, no los hipócritas que dicen amar a Dios y les da igual hacer compromisos con Dios y no cumplirles. Les da igual. Les da igual ir a la iglesia o no ir a la iglesia. Les da igual someterse a las autoridades o no someterse. Y Dios nos llama a que seamos obedientes en todo. Eso es un buen profesional. Un buen profesional, aunque tenga toda la sabiduría que ha recibido académicamente, es una persona que se somete a quienes lo contratan y trabaja en unidad con ellos. Y eso es lo mismo que tenemos que hacer todos. No podemos desconocer la autoridad de Dios y a quienes ellos pone como autoridad. Siempre tenemos que estar ahí, firmes, sirviendo al Señor, pero en el orden que Él nos especifica. Ese es el manual que Dios deja. Así que, mis amados, esa es la hipocresía y sus consecuencias. Consecuencias que no son nada buenas. No seamos hipócritas de aquellos que prometemos lo que dice Eclesiastés capítulo 5. Miremos ahí Eclesiastés capítulo 5. Y lo vamos a mirar del 4 al 7. Y tengamos cuidado con eso, mis hermanos. ¿Qué nos dice ahí? O sea, nosotros no podemos ignorar la palabra de Dios. El manual es perfecto, la enseñanza es perfecta, la profesión en Dios es perfecta, no le falta nada. Dice, cuando a Dios haces promesas, ¿qué debe hacer? No tardar en cumplirlas, porque Él no se complace de los insensatos. Cumple lo que prometes. Mejor es que no prometas, sino que prometas y no cumplas. No dejas que tu boca te haga pecar, ni digas delante del ángel que fue ignorancia. Delante del ángel, ¿quién es? El siervo donde se comprometieron. Porque harás que Dios se enoje a causa de tu voz y destruya la obra de sus manos. ¿Está ahí? Está ahí. Entonces, mire que Dios sí hace advertencias, ¿verdad? Pero después de que pasa el tiempo, cuando hemos hecho promesas a Dios y no le cumplimos y pasa el tiempo, después le preguntamos al Señor, porque ya ni nos acordamos que un día hicimos promesas y no las cumplimos. Entonces le preguntamos al Señor, Señor, pero ¿por qué estoy viviendo esto? Si yo doy mis diezmos, si yo voy a la iglesia, si yo sirvo en la iglesia. ¿Alguna vez le hiciste promesas a Dios y no le cumpliste? Y si tú lo has hecho, yo te recomiendo que vayas a la presencia del Señor y le pidas perdón por eso. Dios te perdona, solo espera que no lo vuelvas a hacer. Entonces, eso es hipocresía también, hacerle promesas a Dios y no cumplirle. Porque a veces eso, con ese gozo y esa emoción, yo le voy a servir al Señor, déjenme hacer esto, déjenme hacer aquello, y entonces yo lo voy a hacer. Y cuando empezó a hacerlo, pasó un tiempo y se olvidó de que había un compromiso. Se le olvidó. No, yo no puedo, no es que el tiempo no me queda, no, eso es muy lejos. Bueno, hay cantidad de disculpas que sacamos, y entonces ¿para qué se comprometió si sabía que no podía? Mejor no se hubiera comprometido. Y ahora trae consecuencias, y esas consecuencias las tenemos que vivir. Entonces, tengamos claro eso, mis hermanos.
No seamos cristianos hipócritas, porque eso no le agrada a Dios. No seamos cristianos empíricos que solamente extraemos lo que nos conviene. No, seamos cristianos íntegros, buenos profesionales para el Señor. Eso es lo que Dios quiere de nosotros y esperemos que Dios nos ayude a cumplirlo. Amén. Señor, gracias por este tiempo maravilloso que nos regalaste. Gracias por hablarnos hoy, Señor. Gracias por enseñarnos a vivir una vida, Señor, que agrade a tu corazón, Señor. Padre, ayúdanos, Señor, a superar nuestras dificultades, Señor, y a vivir de acuerdo a tu propósito y tu perfecta voluntad, a tu llamado, Señor. Señor, líbranos de acomodar tu palabra a nuestra forma de vida. Más bien ayúdanos, Señor, a llevar nuestra forma de vida a tu palabra, que sea de acuerdo con tu luz. Padre, dejamos esta semana, Señor, en tus manos. Tú conoces nuestras necesidades, tú conoces nuestros compromisos. Necesitamos de tu respaldo. Señor, tu palabra nos enseña en Proverbios que coloquemos todos nuestros proyectos en tus manos y tú los harás, Dios. Hoy colocamos, Señor, todos nuestros compromisos de trabajo en esta semana. Colocamos nuestros compromisos, Señor, financieros en esta semana. Colocamos nuestro alimento en tus manos en esta semana, Dios mío. Colocamos nuestro techo, nuestro vestido y nuestra protección cada día, Señor, en tus manos. Y pedimos que tu misericordia, tu amor y tu gracia, Señor, permanezcan con nosotros ahí siempre, Señor, respaldándonos y ayudándonos, Señor. Reprende toda enfermedad que llegue a nuestro cuerpo, Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret. Rodéanos con tus ángeles, Señor. Coloca, Señor, ese escudo de tu Espíritu, Señor, sobre nosotros, que nos guarde y nos proteja, Señor, en todo momento y en todo lugar, Dios mío. Sácanos de este lugar, pero no de tu presencia. Deja que tu presencia vaya con nosotros y nos dé el descanso que necesitamos, Dios mío. Porque solo tú eres santo y bueno, Señor. Porque solo tú eres maravilloso, Padre amado. En tus manos, Señor, dejamos, Señor, todas nuestras necesidades, Señor. Ayúdanos, Señor, a ser, Padre, esas personas que agrademos a tu corazón. Que seamos buenos cristianos de profesión, Señor. Que no seamos, Señor, esos tibios que vomitas tú de tu boca. Así nos dice, Señor, en Apocalipsis 3. Señor, no queremos ser esos cristianos tibios. Queremos ser buenos profesionales en Cristo, Padre. Ayúdanos a hacerlo, porque nosotros tal vez en nuestras fuerzas no podemos, Señor. Pero tú sí nos puedes ayudar a hacerlo, Dios. Cambia nuestra vida, nuestro corazón y nuestra alma, Señor. Y danos la oportunidad, Dios, de demostrarte, Señor, que te amamos, que deseamos caminar contigo, que queremos ir a ese reino de los cielos, Señor, a ese nuevo tabernáculo, Dios, que tú estableciste allá en tu reino, Padre. Te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. Que el Padre de mi Señor Jesucristo les continúe bendiciendo.